Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Muy buenas noches, soy Pascal Beltrán del Río y le doy la bienvenida a una emisión más de Círculo de Ideas. En esta ocasión me acompañan Pablo Iriart. Pablo. ¿Qué tal? Buenas noches. Paco Sea. Pascal, ¿cómo estás? Buenas noches, compañeros. ¿Cómo están? Humberto Busaquio. Buenas noches, compañeros. Buenas noches. Ángel Verdugo. Buenas noches y bienvenidos los que no nos acompañaron el domingo pasado. Entre ellos, Pepe, buen día. Buenas noches, feliz año todos. ¿Cómo están? Y también está con nosotros José Luis Vargas. Hola Pascal, hola compañeros, un gusto otra vez. Bueno, pues hace meses la escena parecía impensable. El poeta Javier Sicilia saludando efusivamente al presidente Enrique Peña Nieto a propósito de la publicación de la Ley General de Víctimas. ¿De quién es el triunfo, del presidente o del activista Humberto Busaquio? Me parece que de los dos, aunque las críticas a esta ley han surgido desde varios rumbos, pero es un avance, es un paso, muestra la voluntad del poder de hacer una necesaria concesión a las víctimas y a las familias de las víctimas especialmente. Y me parece bien que Javier Sicilia, con su presencia, pues haya legitimado este paso. Si sirve para la concordia entre los mexicanos, creo que hay que darle la bienvenida. Pablo, de las notas que salieron en torno de este acontecimiento de la publicación de la ley, pues estuvo la duda que generó en varios de los activistas que también han estado apoyando a las víctimas. Sí, claro, es una ley que tiene que trabajarse, que es una ley que no está completa. Fue aprobada por la unanimidad de los partidos políticos en la Cámara de Diputados, en el Senado, pero tiene lagunas jurídicas que sí son importantes. ¿Dónde está la relevancia de esta ley y que se haya publicado? Yo creo que está en la estrategia del gobierno de poner en el centro del conflicto a las víctimas, en el centro de la atención a las víctimas y ya no a los matarifes, a los degolladores y cómo los vamos a matar. Y no, las víctimas son el centro de atención en este problema y en ese sentido, por ello, me da gusto que se haya publicado y que se remiende pues todo lo que haya que remendar. José Luis, ¿a ti qué te parecen las dudas que ha generado pues entre especialistas en derecho, entre activistas? Se habla, por ejemplo, de que esto podría ser fácilmente impugnable ante la Suprema Corte, que el Congreso no tiene derecho a legislar como lo hizo en función de lo que tienen que hacer estados y municipios. Bueno, sin duda aquí, Pascal, yo creo que previo a esto hay una pugna entre la visión de la anterior administración, que incluso vetó, desde mi punto de vista con una falta de sensibilidad política tremenda, esta ley, y la nueva administración que un poco reivindica pues ese agravio que existió. Entonces yo creo que aquí hay una discusión en la cual jurídicamente hay cuestiones que leía el ex consejero jurídico de la presidencia, señalaba que tiene razón porque son cuestiones de implementación y de procedibilidad de la aplicación de esta ley. A mí hay una cuestión que me preocupa desde el punto de vista jurídico, que es el hecho de señalar esta ley como si fuera supletoria a el entramado de procuración y administración de justicia. Y aquí tenemos que ser muy cuidadosos. Cuando vemos el catálogo de derechos que esta ley, muchos de los que esta ley señala, pues la verdad es que son derechos que uno obtiene por el simple hecho de acceder a la justicia y de que se le repare a una víctima y que no se requería una ley para eso. Otra cuestión creo que son las cosas que tienen que ver con las políticas públicas que un gobierno tiene que diseñar para, dado el tamaño de víctimas que hay, como lo decía Javier Sicilia hace unos días, se trata de una tragedia humanitaria, lo que fue los últimos 6 años, que por el número de víctimas, por el tipo de violaciones a sus derechos y los agravios a los familiares, exigen unas políticas públicas diferenciadas. Pero creo que no tenemos que confundirnos que lo importante y lo nodal para que pueda haber justicia es mejorar la administración de justicia
y mejorar la procuración de justicia, que está en otro ámbito y no en el de la aplicación de esta ley. Paco Sea. Yo quiero retomar un poco lo que está diciendo José Luis. Miguel Alessio Robles, que era el consejero jurídico de la presidencia, muy cercano a Felipe Calderón, notario en un principio con licencia en este momento, pero no es especialista en estas materias, hace notar cosas que son importantes. Se trata de una ley general que no puede obligar sin una reforma constitucional a estados y municipios a resarcir el daño a las personas. Eso es de los primeros argumentos que me parece un argumento muy válido. En segundo lugar, la temporalidad de la ley. Es decir, que solamente se va a resarcir el daño a aquellas personas que sean víctimas del delito después de la aprobación y de la promulgación. Lo cual crea dos categorías de víctimas. Por supuesto, eso es importante. Un asunto de subrogación. La subrogación, en el caso de que tú pagas el monto máximo, creo que son 900,000 pesos a la víctima, tú se los pagas y en el momento en que capturas al delincuente y el delincuente tiene recursos o lana para poder pagar, tú no vas a poder recuperar de la víctima el dinero como Estado. No hay un presupuesto ya asignado a esta misma ley, lo cual también hace que sea complicada su aplicación. A mí me parece que independientemente de que sea un paso importante, estamos empezando con un error, porque es evidente que esto es un asunto político. Entonces, parte de lo que decía Alessio, que es importante, en el momento en que una de las entidades federativas gobernadas por el PAN, con algún personaje cercano a Felipe Calderón, quiera iniciar un proceso de controversia constitucional, me parece que tendrán muchos argumentos para echarla para atrás. Lo mismo que el caso que a lo mejor una persona o que 5 personas se amparen al respecto. Ya sabemos que cuando se apruebe también la nueva legislación en materia de amparo, pues tendrá que derogarse la propia ley por virtud de la ley de amparo. Entonces creo que hubo también aquí pues una prontitud legislativa en, sí, vamos a aprobarla porque este es un país nuevo y es un país distinto. Yo no veo para qué tener una ley de atención a víctimas del delito si no la vamos a poder aplicar y esto va a generar un problema político adicional. En el caso de Javier Sicilia y de los demás activistas, yo siempre he dicho que politizar la materia de seguridad pública es algo muy complejo. Estamos viendo al señor Alejandro Martí y a la señora Isabel Miranda de Gualas, que los dos están en contra de la ley, pero ninguno de los dos dio argumentos por qué, ¿no? Y sabemos que fueron cercanos a Felipe Calderón, una tan cercana que incluso fue candidata del PAN al gobierno del Distrito Federal. Entonces, en el momento en que empiezas a politizar este tipo de cosas, ¿sí? Yo creo que perder un hijo en circunstancias que tienen que ver con el delito debe ser algo tremendamente doloroso, pero yo creo que debe ser más doloroso el que tú utilices eso ya para empezar a tener un filón político. La capacidad que tiene Ángel Verdugo de corromper la mente de los seres humanos es muy importante y a mí me ha hecho, que no se ría, pero me ha hecho también que al señor Sicilia no le tenga mucho cariño, ¿no? En función de algunos excesos. No, me parece que una cosa es el dolor y otra cosa ya son manifestaciones un poquito histriónicas, de teatro. Que se vaya ya a Estados Unidos a hablar con Arpaio, en donde nada más hizo el ridículo más importante y más espantoso, pero aquí la forma en que es arropado por el presidente de la República habla de que ya tendremos ahora activistas en materia de víctimas que van a ser cercanos al nuevo gobierno, ¿no? Ángel, ¿a ti qué te pareció el arropamiento? Yo creo que cuando se legisla para una persona en particular o para la galería, el producto resultante es un desastre. Yo creo que lo que estamos viendo aquí, y coincido en ese sentido con Paco, es un primer error, el cual espero yo que se corrija a la brevedad y no se repita. Es increíble lo que pasa en nuestro país cuando, sabiendo todo el mundo que es una ley cuya arquitectura constitucional, que creo que es el término que utilizan los expertos en derecho constitucional, está elaborada con las patas. De tal manera que si todo el mundo sabe eso, creo que lo que procedía era tomar las observaciones que hizo la Presidencia de la República debidamente fundamentadas, porque además, cuando el presidente Calderón veta esta ley, está diciendo por qué la veta, está señalando no solo sus limitaciones, sino además su debilidad constitucional. En vez de tomar esos argumentos, o en todo caso rebatir esas observaciones del presidente de la República y de su consultoría jurídica, se dice, no, las hacemos a un lado y aprobamos la ley. Es perfectible, dice el presidente, y todo el mundo acepta. Bueno, pero la vamos a corregir, la vamos a corregir. Bueno, entonces si la vas a corregir y aceptas, pues no la apruebes. En todo caso, todos esos que andan ahí diciendo que sí, el Congreso la va a reformar, ¿por qué no se juntaron
y presentaron una iniciativa complementaria que tomara en cuenta esas observaciones. Eso habría sido una muestra de responsabilidad y no andar haciendo este espectáculo de la persona que menciona él, que yo particularmente no soy fan, me parece que es más que histrionismo, pero respeto esa situación. Pepe, buen día. La verdad es que no me da temor pensar que esta ley tenga que ver con un asunto político. Si por política entendemos convivencia y la necesidad de reconocer el grueso tan amplio de víctimas que dejó la guerra de los últimos 6 años, que por cierto se puso en marcha sin tener un marco jurídico, a los que les preocupa tanto la precisión de la ley, un marco jurídico que avalara la operación militar que se desplegó tras la entrada de Calderón al poder. Me cuesta trabajo entender que podamos pensar en recuperar seguridad y paz sin tener un gesto o responder a la demanda de las víctimas en términos pues, de reparar daño, de encontrar maneras de repararlo y de reconocer que existieron. Si esta ley no existiera, ¿qué es lo que nos habría dejado los últimos 6 años respecto de las víctimas? 2 diálogos en el castillo de Chapultepec, un memorial por ahí olvidado, que fue de la última iniciativa que va a ser trató de hacer óxido en Calderón, poco tiempo, ¿no? perdón, Calderón, y prácticamente nada más. Muchos en besos, ese sentido... perdón, muchos besos también dejó, ¿no? Exacto. Muchos besos. En ese sentido, y esto es lo que quiero subrayar, me parece que es una operación gana-gana, tanto del nuevo gobierno como del movimiento de Sicilia, porque permite responder a una sentida, real y fundamental demanda para recuperar la reconciliación en este país. Gana también el gobierno de Enrique Peña, en tanto que capitaliza uno de los últimos grandes errores que cometió Calderón al vetar la ley, lo comentaba José Luis. ¿Y quién pierde? Pues el anterior gobierno, y hay que decirlo también, las ONGs, lo comentabas tú, Paco, que sin haber nunca impulsado, y estoy hablando de Martí, y estoy hablando de Wallace, sin haber impulsado el tema de las víctimas, porque ellos estaban sobre el asunto del secuestro y sobre la persecución del narco, hoy, a diferencia de lo que hace la ONU, que dio la bienvenida a esta ley, salen a impugnarla por asuntos de técnica que son superables en la ley reglamentaria que todavía se debe de generar. No son superables. Tienes que modificar la Constitución, es la primera superación que tienes que hacer. Ahora, digo, me encantan tus palabras, Pero que Pepe. se haga, ¿no? Pero que se haga primero. Me encantan Hay tus voluntad palabras. política, es lo central. Pero, a ver, a mí me encantan las palabras y las víctimas y qué nos hubiera quedado. Es que son 2 cosas distintas. Primero, que se haya hecho esta guerra sin un sustento jurídico, pues es un crimen, es ilegal. Absoluto. O sea, eso no justifica en que entonces se cometa un error posterior para tratar de modificar el error anterior. Me parece que está mal. Segundo, a mí me parecería extraordinario que se reconociera a las víctimas y se les indemnizara, pero no hay ni presupuesto ni forma de hacerlo. Yo te pregunto, en el catálogo hay Perdón un... que te interrumpa, ni siquiera viene en esta ley aprobada la definición de víctima. No hay ni siquiera eso. Ni el catálogo de las cosas por las cuales los vas a poder indemnizar. Ahora yo pregunto, si las cosas siguen, porque al momento, y va a ser el siguiente tema, se siguen dando el número de víctimas, porque esto pasó en Colombia, también hubo una ley de víctimas. Y si siguen dándose el número de muertos, el número de víctimas de la violencia, yo pregunto, ¿habrá presupuesto en este país que alcance? Porque haz las cuentas, 60,000 muertos en el sexenio, o 100,000 muertos en el Por sexenio. 900,000 por 900,000, ponle. pues hay que ir vendiendo Baja California a los japoneses. Pablo Uriarte. ¿No? Sí, no. No tienen dinero. A mí me parece que no me gustaría tomar a broma un asunto tan dramático. Este gobierno recibió una herencia de 60, 90,000 muertos, Así es. con viudas, con huérfanos, de todos lados. Entonces tenía que dar una pronta respuesta política. Aquí hay Política, otra actitud. claro. Aquí hay otra actitud. Esa ley de víctimas fue aprobada por el constituyente permanente. Está aprobada por todos los partidos políticos. Le dio adelante, le dio cauce. Y si tuvo ahí a Sicilia, me parece que Sicilia fue el que estuvo en las reuniones de Chapultepec. Y bueno, también se abrazó con Felipe Calderón un par de veces y se dijo, ya se entregó a Calderón, ahora se entrega a Peña Nieto. Toda la comidilla política no me importa. Lo que sí me interesa es el gesto político, y hay 6 meses
para, por supuesto, enmendar esta ley. Pero ahí está el espíritu. Ángel Verdugo. Yo creo que estamos viendo las cosas en dos planos diferentes. El político y el jurídico. Así es. Yo dije, y lo repito, cuando se mezclan las dos cosas y legislar está contaminado por este tipo de objetivos políticos, los cuales no estoy diciendo que sean ilegítimos. El jefe de Estado, el presidente de la República, los partidos tienen objetivos políticos y utilizar, como decías, el último error de Calderón, yo creo que no es el último, será el último que hizo aquí, pero todavía le quedan años de vida, va a cometer muchos más. Pero utilizarlo para prestigiarse y hacer una mise en scène, yo creo que eso vicia el proceso legislativo en este país. Y si hay una institución que le ha fallado al país en darle un andamiaje jurídico moderno, es precisamente el Congreso. Y entonces Ahora, tendría que haber en esas contestado seriamente, Así Pablo, es. con seriedad a esas Claro, víctimas. José Luis. Claro. Ahora, yo creo, coincidiendo con ambas posturas, yo creo que el problema de origen fue político. Es decir, si Felipe Calderón hubiera tenido voluntad para sacar la iniciativa con las correcciones que se hubieran necesitado, es decir, técnicas, lo hubieran hecho. Yo recuerdo las declaraciones del entonces secretario Poiré diciendo, pues las víctimas tendrán que entender. Yo recuerdo a Felipe Calderón regañando a Sicilia y a los demás en la mesa de diálogo porque no le gustaban las críticas. Entonces, yo creo que la primera corrección de Enrique Peña Nieto es una cuestión política necesaria. Ahora, la parte técnica procedimental, creo que había una argucia en ese momento que era agarrarse de, nos están echando toda la obligación a la federación, y yo lo que diría desde el punto de vista del ciudadano, desde el punto de vista de la víctima, ¿qué importa quién tenga la responsabilidad? Lo que importa es que se les cumpla, que se les atienda, y yo creo que eso es el buen mensaje que está mandando el gobierno actual, y yo destacaría un papel fundamental en ese evento de estos días, que es el de el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. De verdad, me pareció muy correcto su mensaje, me pareció que es un personaje político que a mí me está sorprendiendo para bien, porque está demostrando sensibilidad, está demostrando oficio político, que era lo que nos hacía falta. Sí, Muy hace bien. falta ahí. Vamos a una pausa, es breve, regresamos a este círculo de ideas. En estas primeras 6 semanas del nuevo gobierno no ha disminuido el número de ejecutados y de actos violentos en el marco de la lucha contra el crimen organizado. Sin embargo, la percepción ciudadana es que se está avanzando en materia de seguridad. ¿A qué se debe la lectura de la opinión pública? ¿Todo ha sido por el cambio de discurso? Pepe, buen día. Pues sí, en efecto, creo que no deja de llamar la atención que del discurso y lo que ocupaba las planas de los principales medios en el sexenio anterior, que era asuntos de nota roja, de crimen, en este primer mes incluso hemos pasado a la nota sobre los perros. Eso es lo que se ha estado discutiendo. Que también es violencia. La perruna, detención de pero violencia. perros, los ataques de perros, y realmente lo pongo porque me parece que es bastante notorio como comparación, ¿no? Pero en efecto, no ha habido una disminución importante en términos de crímenes y ejecuciones en el primer mes de Peña Nieto respecto de los meses anteriores. Creo que cerramos alrededor de 1,000 y en 2011 eran algo así como 1,100 o 1,150. La verdad es que la variación no es tan grande. Tengo la impresión de que la llegada del PRI al poder en 1 de diciembre pasado generó la sensación, al menos como sensación, de que las cosas en términos de inseguridad iban a cambiar y que podían arreglarse con más rapidez de lo que realmente puede ser un problema tan complicado que el propio presidente Peña Nieto ha reconocido que va a tardar más tiempo del que a lo mejor las expectativas que se generaron con su llegada habría acreditado. Y ahí pues volvemos otra vez al viejo tema de la realidad y las percepciones. A veces las percepciones cuentan, o sin duda en política, tienen un peso muy importante, no solamente en la formación de la opinión pública, sino en la actividad y la respuesta de los gobiernos, pero creo que hay que recordar que en política
si la política es percepción, no solo son percepciones, y la realidad poco a poco va trabajando y va generando y transformando las percepciones que generan incluso los propios medios. Y si esto es así, ahí estamos frente a un indicador que habrá que seguir de cerca, porque puede ser, y lo pongo sobre la mesa en términos de preguntas, si la persistencia de la inseguridad puede ser una de las cuestiones que acabe, digamos, con la o ponga término a la luna de miel que tiene el presidente Peña Nieto con la opinión pública. Paco Sea, el presidente dijo hace algunos días algo no muy distinto de lo que dijo también al principio del sexenio Felipe Calderón, que esto tomaría tiempo. Sin embargo, parece ser que es el cambio de enfoque, lo que decía Pablo Iriarte hace rato, ¿no? No poner la lucha en contra de la delincuencia en el primer plano de la acción gubernamental. Claro, yo recuerdo muy bien porque además fue algo fundamental al principio del sexenio del discurso de Calderón, que decía, esta lucha tomará mucho tiempo, costará mucho dinero y muchas víctimas y mucho dolor. Vidas, es lo que decía, ¿no? vidas. Y es lo que decía Felipe Calderón al principio. Obviamente ese tiene que ser el enfoque. Coincido mucho con Pepe Buendía, percepción es realidad para el ciudadano. Lo que percibes verdaderamente es lo que para ti es la realidad que estás viviendo. ¿Qué es lo que pasa también? Que ya no tenemos un presidente que tiene la esquizofrenia de hablar de violencia todos los días y entonces eso empieza también a liberar a la gente. Si tú todos los días estás con que las armas de Estados Unidos, la lucha en contra del crimen organizado es una lucha justificada, yo tenía razón, el ejército hay que reconocerlo, las víctimas todos los días tienes por lo menos un discurso importante al respecto y esos discursos se reflejan también en la prensa, pues es lógico que la gente tiene eso en la cabeza. Yo creo que poco a poco se le ha dado un respiro y respondiendo desde mi óptica a la pregunta de Pepe Buendía, a mí me parece que sin duda esta percepción tiene una vida limitada, ¿no? En el momento en que la percepción empiece a alcanzar a la realidad en las diferentes entidades del país, pues la situación va a volver a ser crítica, ¿no? Pablo, ¿qué plazo crees que tenga esta carrera entre la percepción y la realidad? Yo creo que depende mucho de que no haya una desgracia grande que lamentar en el país, y lo que estamos viendo ahora me parece es algo muy importante. Nadie dijo, ni el más populista de los candidatos a la presidencia de la República, que se iba a parar de un día para otro la violencia, porque no es violencia política, es violencia criminal. Separaría eso. Ahora, ¿por qué tenemos una percepción distinta? Porque el gobierno anterior, como lo expresamos aquí en el sexenio anterior, tenía una política de comunicación social destinada a enaltecer a los delincuentes, con joyas, con dinero, con mujeres, con casas, ropa, con resbaladilla, con todo, para prestigiarse el gobierno. Dar a conocer todos los días las andanzas de tipos verdaderamente impresentables era para decir qué valiente es el presidente, qué bien funciona el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, mira cómo estamos salvando a México. Creo que eso ha cambiado y eso es altamente positivo. Tomar en cuenta eso, bueno, me parece que vamos a entender ahora que en los primeros meses, en el primer mes de gobierno, hubo más detenidos que en cualquier mes en el sexenio de Calderón. Lo dio a conocer el subsecretario de Gobernación. No los presentó enjollados, ni con los anillos, ni con sus, ni con sus canales. No, hay más detenidos ahora. Sí, hay más muertos. La lucha no se va a terminar de un día para otro. Es un asunto criminal. Ojalá que se acabe, pero coincido con quienes dicen, estamos caminando pues en una tabla muy delicada, que esto se puede desvanecer en caso de que tengamos un incremento exponencial de la violencia. Ángel Verdugo. Hubo un director de comunicación de presidencia ya hace varios sexenios que decía que la mejor forma de resolver un problema era no tocarlo en los medios. Y agregaba, y no hay problema, por grave que sea, que no pueda dejar de ser tocado en los medios. El mes de diciembre y quizá los primeros días de este mes de enero, estamos a 43, 44 días de iniciado este gobierno, ya estamos viendo esa situación. Es decir, el número de asesinatos o la violencia continúa más o menos en los promedios conocidos. Sin embargo, hay una sensación de cierto alivio. ¿Por qué? Porque no aparece en los medios esa realidad. Sin embargo, como han dicho, llega un momento en que la realidad empieza a emerger y cubre la percepción.
y entonces el desencanto genera una situación mucho más grave que la que se pretendía resolver al no tocar ese tema. Yo creo que hay muchas cosas en esta guerra, que Calderón después dijo que no era guerra, o esta guerra que no es guerra, pero sí genera muertos como si fuera una guerra. Yo creo que hay muchas cosas que no nos atrevemos a decir públicamente, porque además de ser políticamente incorrecto, pues también desnudaría algunas cosas crudas del Estado, de cualquier Estado. No voy a decirlo, pero todos saben a qué me refiero. Etapas de la guerra sucia, por ejemplo. Es decir, si uno platica con las personas, no necesariamente víctimas, sino si uno platica con personas, por utilizar una expresión, comunes y corrientes, o sea, la gente de a pie, como se dice, en aquellos lugares donde la violencia ha sentado sus reales, donde todo el mundo sabe quién es, cómo, dónde y qué es lo que hacen. Tamaulipas, por ejemplo. Tamaulipas, uno va no necesariamente a Ciudad Victoria, sino a pequeños poblados. Inmediatamente que empieza la plática y se agarra cierta confianza, la gente se pregunta cosas como esta, por ejemplo, lo que mencionaba Pablo ahorita, dice, bueno, muchos detenidos. Dice, ¿para qué los detienen si se van a la cárcel y de ahí hacen lo mismo y luego se fugan? Es decir, la solución casi primitiva que da el común, la gente, es diferente a la que el derecho plantea. ¿Qué estamos viendo aquí en algunas regiones aledañas al Distrito Federal? Las famosas mantas. Delincuentes, no se vengan aquí porque los vamos a linchar. Bueno, Guerrero con gente armada ya. Armada ya teniendo retenes, ¿no? Es decir, ante la incapacidad del Estado o ante la complicidad del Estado mexicano en cualquiera de sus órdenes de gobierno, la sociedad está reaccionando como considera que debe hacerlo ante una violencia flagrante donde ellos son los primeros. Entonces, yo creo que es un tema delicado, difícil de ser discutido, pero eso nos remonta no solo a etapas en México, sino a etapas en América Latina, donde la guerra sucia duró decenios en algunos casos o muchos años. Esa es una preocupación que yo tengo al ver estas reacciones naturales y defensivas de los ciudadanos. José Luis. Mira, yo dividiría en dos planos el análisis. Uno, el real, como aquí se ha dicho, es decir, la violencia no se va a poder acabar de un día para otro, sino que es un ciclo donde a partir de las nuevas estrategias, que sí hay una diferencia importante, pues eso tendrá que producir una disminución a nivel territorial y sectorial. Y creo que eso vamos a tardar todavía por lo menos el primer semestre de este año en ver cifras más o menos similares a las del anterior sexenio. La otra parte es la parte de percepción que aquí se ha hablado, que yo creo que coincidiendo con Pablo, pero con una pequeña diferencia, yo creo que más bien lo que ha sucedido es que se ha dejado de hacer apología del crimen organizado. Y por lo mismo, los criminales ya no son tan humillados, es decir, siguen siendo detenidos, siguen siendo procesados y demás, pero no se les ve en tomas en fila, con las esposas, todos golpeados, y que creo que eso lo único que producía en el ánimo del criminal era sed de venganza, es decir, me hacen esto, pues ahí les va mi forma de comunicación social, que son las narcomantas con cabezas, ¿no? Creo que eso empieza a variar y ahí es donde voy al tema de la responsabilidad gubernamental en la comunicación social. Yo creo que es fundamental y creo que ahí es donde hemos encontrado ya un viraje radical en la política pública. Y un personaje tan siniestro y tan inteligente como era Goebbels en el Tercer Reich, en la Segunda Guerra Mundial, decía, el ánimo colectivo depende de quien detenta el poder. Y creo que aquí es un poco eso, es decir, México, lo que está diciendo el nuevo gobierno es, México es mucho más allá de una guerra. México tiene futuro, tiene exportaciones, tiene petróleo, y eso automáticamente empieza a cambiarle a la gente el ánimo y, por lo tanto, la importancia que tiene esa noticia frente a los medios de comunicación. Humberto Musacchio. Yo celebro también que ya no aparezcan los delincuentes cargados de joyas y todo esto que dice Pablo, porque eso los convertía en héroes. Claro.
Ese es un mensaje a la población diciéndole, a ver, ¿quieres tener joyas, dinero? Sé como este señor. Yo celebro que ya no se haga esta tontería. En lo que se refiere a esto que decía Ángel Verdugo sobre lo que no se puede decir aquí, yo creo que sí hay que decirlo. Todo Estado para mantenerse, para respetar el orden, tiene que moverse en un espacio de legalidad. Eso se da por sentado. Pero también se mueve en un espacio paralegal. Esto es que ni está reglamentado, pero no es precisamente ilegal. Y si es necesario, también va la ilegalidad. Abundan los casos históricos. Estados Unidos tiene, por ejemplo, agencias de espionaje interno y externo que pasan alegremente sobre la legalidad. O simplemente las órdenes ejecutivas que firma el presidente de los Estados Unidos. Hay barbaridad y media, todos los estados lo cometen, unos en mayor medida, otros llegan a extremos punibles. Pero en fin, el hecho es que eso ocurre y eso va a ocurrir en México. Ocurrió, por ejemplo, cuando el presidente Roosevelt en 1933 ganó las elecciones y se propuso despenalizar la producción, comercio y consumo de alcohol. Y lo hizo. Mandó a sus agentes antes de que esta ley, de que esto fuera ley, de que fuera entrar al derecho la despenalización. Lo hizo y negociaron con los capos y fundaron los Capos Las Vegas con sus enormes capitales, y algo así van a tener que hacer en México. Hay enormes capitales de los narcos que andan por ahí y uno de repente ve edificios enormes en esta ciudad y en otras, inconclusos porque cayó al bote el capo. Son grandes negocios que se están haciendo con el dinero del narcotráfico. Pues que se hagan legales. Que se hagan legales. Marihuana, ya lo estoy Que se hagan legales, que se discuta la despenalización, claro que sí. Quisiera decir algo muy rápido en relación con lo que señaló José Luis, en que ya no se hace apología de esa actividad. Yo nomás le daría, si no un contraejemplo, como diríamos en matemáticas, pero sí lo llamaría a recordar estos homenajes que hicieron las dos grandes televisoras a la señora Jenny Rivera, que en una tragedia falleció hace unas semanas, y poniendo libremente sus canciones cuyas letras, cuyos textos eran una invitación, en algunos casos, a drogarse, a festinar ese ambiente. Entonces, pero no es una política de Estado. No es una política de Estado. No estoy, evidentemente, por eso, sin embargo, cuando millones de televidentes están oyendo eso y oyendo la promoción de esas canciones, ellos no van a decir, bueno, no le hagan caso, porque no es una política de Estado. Lo que me refiero es al impacto que tiene en millones de televidentes que están viendo un homenaje a una persona con unas letras de canciones que dicen no es posible esto. Sí, sí es posible. Pero repito, el común de la gente no hace esa distinción que tú correctamente señalas. Bueno, no es una interesante crítica a las televisoras lo que has hecho, pero estamos hablando de otra cosa, de la política de Estado ante el crimen organizado y cómo manejar la percepción ciudadana en esa lucha del Estado por la legalidad. Son dos cosas distintas. Y maestro Verdugo, si la música de Jenny Rivera debería estar proscrita, también los tangos, que tampoco tienen un origen tan noble. A ver, nomás aclaro una cosa. Yo no dije en ningún momento, en momento alguno dije yo que debería estar proscrita. Simplemente señalé yo cuando él dijo que no se hacía apología. La apología de ciertas figuras delictivas no necesariamente tiene que ser una política de Estado. Hay instituciones, en este caso las dos grandes televisoras, que sin hacer política de Estado ejercen su libertad para hacer apología de ciertas conductas. A ver, Pepe, buen día. Eso es lo que dije yo. Yo creo que además de lo que han señalado, a mí una cuestión que me preocupa mucho es que evidentemente es una obviedad, pero percepción y tiempo van juntas, están relacionadas y caminan muy en paralelo. Y encontrar un equilibrio entre las grandes estrategias para dar resultado, como transformar la Procuraduría, la seguridad pública, la gendarmería, etcétera, son acciones de largo plazo que no se va a ver en una disminución de la violencia en el corto plazo, cuando lo que la sociedad me parece que está demandando es reducir la violencia. Muy bien, tenemos que hacer otra pausa en Círculo de Ideas. Regresamos, la discusión está buena, no se vaya. Pero si lo hace, puede.
Regresamos a Círculo de Ideas. El Movimiento de Regeneración Nacional Morena ha formalizado su decisión de configurarse como partido político nacional ante una institución en la que no cree, como el Instituto Federal Electoral. Y más allá de esta ironía surge la pregunta, ¿es necesario un nuevo partido político? ¿Cuál es el futuro de Morena y de la izquierda? Pepe, buen día. Pues la primera consideración que me gustaría poner sobre la mesa es cómo en el tiempo coincidió justo la aparición de Morena con la posibilidad de que se generara una de las coaliciones o pactos más fuertes, más importantes que hemos vivido en la última década. Bueno, el mismo día, de hecho. Que es el Pacto, Sí, por, Pacto México. por México. Me parece que ese es un dato Sí. que no podemos dejar de lado, porque creo que en el fondo del surgimiento de Morena, la separación del liderazgo de López Obrador, del PRD, hay una discusión que me parece muy interesante en el país y es digamos, una cierta redefinición de la forma de hacer oposición, así como también de la forma de hacer gobierno. Me parece que el propio pacto es una demostración clara de que los dogmatismos que habían impedido los acuerdos, la consecución de consensos en los últimos dos gobiernos, están disminuyendo, al menos en esta fase inicial del pacto, y creo que entrañan dos reconocimientos. Una, que el gobierno está entendiendo que en pluralismo, en una democracia plural como esta, los dogmatismos no le pueden permitir establecer acuerdos y consensos, como ya lo vimos en las parálisis de los últimos dos. Y la oposición también creo que está entendiendo que generar propuestas y participar no conculca ni la subordina a ningún poder. Y en ese contexto es en el que aparece el partido de López Obrador. Yo partiría de decir, creo que tiene todo el derecho de convertirse en un partido político. Cualquier grupo de mexicanos que crean que tienen una propuesta o una idea que llevar a la contienda política, bienvenida. Desde mi punto de vista, el problema que enfrenta una alternativa o una propuesta como Morena es justamente el dogmatismo. Porque lo que hemos visto en los últimos años es que el dogmatismo a lo que conduce es a la marginación. Y desafortunadamente, si las propuestas como las que quiere llevar un nuevo partido a la escena política tienen vocación de marginalidad, acabarán siendo o olvidadas o retomadas, como está sucediendo con algunas en las que el gobierno del propio Peña Nieto está rescatando y poniendo en marcha de las que llevó a la campaña López Obrador. José Luis, es un año clave, sin duda. Va a tomar un año el proceso para buscar el registro y la otra izquierda, el PRD, está intentando otro camino en su participación por el pacto, en el Pacto por México. ¿Cómo ves la interacción de estas dos visiones de izquierda? Bueno, yo creo que es un año y unos meses en los cuales no me cabe la menor duda que Andrés Manuel López Obrador conseguirá su registro como partido político nacional. ¿Por qué? Porque los requisitos de ley, la verdad es que los cumple suficientemente por la infraestructura que tiene a nivel nacional y la gran cantidad de seguidores que sigue teniendo vigentes. Creo que por lo mismo la dinámica de fuerzas va a cambiar una vez que él tenga el registro. Y desde mi punto de vista, al no haber otro liderazgo lo suficientemente sólido en la izquierda mexicana, creo que los partidos de izquierda van a jugar al son que López Obrador les marque, desafortunadamente. Y digo desafortunadamente porque si revisamos las cifras del día de ayer de marginación y pobreza del país que siguen en aumento, pues creo que es el gran caldo de cultivo que tiene este señor y este movimiento. Es decir, y si ponemos, como platicamos la semana pasada, casos como de toda Latinoamérica y particularmente de Venezuela, de populistas que llegan legitimados por el pueblo, por esta hambre, por este caldo de cultivo que es la miseria, pues no descartemos que en 6 años siga siendo una opción muy fuerte, muy real, y que si el partido y si el gobierno en turno no da
los resultados que promete y que hay mucha expectativa, pues el hombre tiene grandes posibilidades y tiene evidentemente a varios partidos de izquierda a su servicio. Ángel Verdugo. Varias cosas. Primeramente, una aclaración necesaria. Hoy me tocó coincidir con Humberto y diferir con José Luis. Cosa que es novedad. Así es. Yo creo que hay varias cosas en las cuales yo difiero profundamente de la visión que él tiene respecto a este proceso que ha iniciado el Movimiento de Regeneración Nacional, mejor conocido en el mundo del AMPA política como Morena. El AMPA política. Primeramente, cuando dice él cumple en exceso los requisitos legales, yo no estaría de acuerdo de entrada. Sí. Posiblemente cumpla los requisitos numéricos. Sí, que son 220,000 afiliados, no tengo el 0.26% del padrón de utilizado. 1,5 millones. Quieren lograr un del padrón utilizado, ¿no? pero de ese padrón los que votaron. Pero al final de cuentas ese no es el problema. Lo numérico se salva casi en automático, diría el clásico. Sin embargo, el COFIPE en el capítulo primero del título segundo dice en el artículo 25, la declaración de principios invariablemente contendrá por lo menos la obligación de observar la Constitución y de respetar las leyes e instituciones que de ella emanen. Primera cosa. Segundo, en el artículo 26 dice en la fracción C, en el fracción 1, inciso C, formar ideológica y políticamente a sus afiliados, infundiendo en ellos el respeto al adversario y a sus derechos en la lucha política. Realmente es infundir el respeto a sus adversarios cuando López califica al presidente de la República como el Pelele II, por ejemplo. Es decir, está acorde con esto. Y luego hay otra parte más interesante en el artículo 28, en el párrafo 1, donde dice, a partir de la notificación, es decir, cuando solicita el registro, cuando dice quiero ser un partido político, dice, deberá informar mensualmente al propio instituto del origen y destino de los recursos que obtenga, etcétera, etcétera. Si hay algo que estos grupos hacen muy bien, es ser opacos, ser poquísimo transparentes, por no decir una nula transparencia, y formar un partido en estos momentos en el país es una operación sumamente costosa. Cuando dicen ellos que con 20 millones de pesos van a sufragar los gastos, no les va a alcanzar ni para las 2 primeras asambleas estatales. Entonces, ¿qué va a pasar? Es muy posible que para contemporizar se les conceda el registro. No tengo duda y creo que ese sería un gran error porque dirían, alguien me llamó fascista el otro día que yo planteé la posibilidad de que se les negara el registro. Yo creo que lo mejor de este proceso es que esta gente va a ser puesta en su justa dimensión. Ese aislamiento, esa situación casi de cofradía, de capilla, se va a ver ya en las elecciones del 15. Pablo, decía José Luis hace un momento que siendo la principal figura de la izquierda va a surtir un efecto de ley, de gravedad dentro de la izquierda y necesariamente la otra izquierda del PRD va a tener que bailar a su son. ¿Tú lo ves así? No, yo todavía no lo veo así. Creo que estamos todos adelantando mucho. Estamos adelantando de que va a violar el COFIPE, estamos adelantando que toda la izquierda va a bailar al son. No lo sé, yo creo, a mí me da mucho gusto que Morena sea partido político. En eso coincido con Ángel. ¿Por qué? Porque va a tener que ceñirse a la ley. A las reglas. Se va a tener que ceñir a las reglas. Seguramente se las va a brincar, pero va a poder ser multado. Es decir, correcto, entra al juego institucional que no tiene ahora. Tiene la irresponsabilidad de estar diciendo todo lo que aquí recordaba Ángel Verdugo. Qué bueno que sea partido político por esa razón. Segunda, porque también creo que deja muy en claro que hay otra izquierda en México. Es la izquierda que está participando en lo que decía Pepe Buendía, en lo que es realmente una coalición para impulsar una serie de reformas que se necesitan en el país y que tienen, al fin, la voz de la izquierda. La reforma educativa, que ha sido el primer gran resultado de esta coalición, que se llama Pacto por México, tiene la impronta de la izquierda. Esta reforma tiene la impronta de la izquierda, es decir, que los puestos no se hereden, que los puestos no se vendan, sino que sea por mérito y que sea por capacidad. Eso es una bandera progresista. Yo creo que tiene mucho mérito que
ahora el Partido de la Revolución Democrática, partido de izquierda diferenciado de otra izquierda que es la de López Obrador, que es una izquierda radical, vocinglera, extremista, pero también que tiene su espacio en el juego institucional en el país. Humberto. Yo creo que si fuera cierto todo esto que dice Ángel Verdugo sobre el líder de Morena, pues ya debería estar en la cárcel. Efectivamente. Se supone que hay leyes, ¿no? Coincido contigo. Pero afortunadamente las leyes no son para recibir una interpretación como la de Ángel Verdugo, sino que hay gente sensata que las ve de otra manera y El considera problema de que la la ley es lucha... cuando se presta a interpretaciones. La ley, Debe de toda, ser toda la ley ley, se la ley, interpreta. La ley se interpreta. Toda ley se interpreta. Ahí no hay pierde. Pero el asunto está en que esa actitud de López Obrador expresa un estado de ánimo, el estado de ánimo de un sector de la población. Si tenemos a 48% de la población en la pobreza, bueno, yo creo que hay que preocuparnos, porque al rato no van a ser 48%, va a ser más. Y esa inquietud, esa insatisfacción hace que surjan líderes que interpretan esa pobreza y le buscan una salida. Y obtiene millones de votos, ¿no? Eso es en todo el mundo. Entonces, tengamos cuidado con eso. Por otra parte, yo creo que fue un gravísimo error de Andrés Manuel López Obrador haberse salido del PRD. Me parece que nunca ha sido una política aconsejable dividir a la izquierda y sobre todo a la izquierda electoral. Tampoco es aceptable que se van los buenos y se quedan los corruptos. Me parece que en todo partido hay gente de muy diversas mañas, de muy diversas tendencias, de formación distinta, de orígenes de todo tipo, y con esos bueyes hay que arar, decía mi abuela. Los partidos políticos se forman con seres humanos defectuosos, y parece que López Obrador cree que puede haber un partido político de seres humanos puros e impolutos. Voy a retomar, Paco, lo que dice Humberto respecto de la unidad de la izquierda. Se acaba de hacer un homenaje a Arnoldo Martínez Verdugo, último secretario general del Partido Comunista. El Partido Comunista decidió sumarse a otras fuerzas para hacer una fuerza de izquierda más grande. En esta ocasión parece que va en sentido inverso. Aquí yo quiero retomar, ahora voy con esto, pero quiero dar mi punto de vista a lo mejor muy simplista y muy particular sobre el tema. Primero, yo también veo como Ángel complicado el asunto del registro, porque no solo es el 0.26% del padrón, sino los requisitos que pone el COFIPE a la fiscalización y también a las asambleas, a la fiscalización del dinero y a la asistencia en las ¿Pero de asambleas. verdad crees que el IFE se atrevería a negar el registro? Eso Pero es el peligro. Claro, o sea, que políticamente esté obligado, pues me parecería muy grave. Ahora, yo no entiendo, porque por ahí dicen, no, es que Morena va a ser un partido que busca la felicidad y el amor de los mexicanos. Y con ese estandarte llegan tan bonito al IFE y dicen, venimos a solicitar el registro de ustedes, bola de infelices, mentirosos. Pues, no creemos en ustedes, pero queremos el registro. Entonces, de entrada, empiezo a ver una contradicción. A mí me parece que Andrés Manuel López Obrador se sale del PRD, entre comillas. Y me parece que es un asunto de pesos y centavos. Andrés Manuel López Obrador en este momento sabe que no tiene el dinero ya de una parte importante del PRD para seguir manteniendo toda su estructura política para esta gira por 300 municipios, y tiene que empezar a inventar nuevas formas de financiamiento, ¿no? Y entonces ya puso estos bonos que van desde los 100 pesos hasta los 50,000 pesos, esos 365 pesos que cada uno de los miembros de Morena tendrán que aportar. Está buscando dinero. Ahora, yo creo que Andrés Manuel López Obrador, independientemente de juzgarlo, tiene que estar en la cárcel o tiene que estar en el altar mayor de la Catedral de la Ciudad de México, en cualquiera de los dos lugares. A mí me parece que es un tipo profundamente inteligente, que sabe que sin el PRD no le alcanza, y que lo que está haciendo en este momento, no va a haber esa desbandada que todo el mundo piensa del PRD, va a dejar a sus operadores en el PRD para esperar cuáles son las condiciones en el 2018 de quién puede llegar a ser el candidato a la presidencia de la República. De tonto no tiene un pelo Andrés Manuel. Entonces, lo que está haciendo ahorita, sabe que el PRD ya no le va a dar lana, entonces está haciéndose a un lado para poder acopiar recursos, para poder seguir con su actividad política, mientras que deja a sus operadores en el PRD a ver cómo se van poniendo las cosas. Esa es mi opinión. De que es el peor de los mundos dividir a la izquierda mexicana, por supuesto que es lo peor que puede pasar, porque finalmente lo que vas a hacer es dividir los votos y no les van a alcanzar. Pepe, buen día. Yo creo que hay que recordar que creo que una de las claves de la transición política mexicana, la democratización de la última década, ha tenido que ver con que nadie se abrogó o se quedó con el derecho de decir quién participaba y quién no participaba, quién podía estar en la mesa y quién tenía que salir. Y cuando se intentó, que fue el caso sobre López Obrador, del desafuero,
lo que se generó fue un desastre. Coincido con Pablo en que lo mejor que podemos pasar es que se mantenga ese movimiento dentro de los marcos institucionales y se convierta en partido, porque incluso aunque crezca en función de explotar el rencor, con el cual yo no estoy de acuerdo, pero no es ilegal, ni es anticonstitucional. Estamos hablando de un líder que incluso cuando en el discurso ha hecho cuestionamientos de las instituciones, ha sido 2 veces candidato presidencial, ha sido jefe de gobierno y en ningún caso veo una actitud fuera de la ley, sí un discurso ambiguo en muchos momentos. Pero en cualquier caso, me parece que es una opción importante que debe estar dentro del sistema político mexicano, separándose, eso sí, de otras posiciones de izquierda que están tomando y redefiniendo su lugar en la oposición. José Luis, para irnos. Sí, a ver, yo entiendo que cuando uno algo le causa alergia, su reacción natural sea que le alejen eso que le causa alergia, pero eso no quiere decir que no te cause la alergia, Ángel. Y yo aquí lo que diría, de todo eso que nos acabas de leer, son documentos que tiene que presentar el señor López Obrador de promesas de buena conducta, que respetará la ley, que respetará la Constitución, que tendrá bien ordenadas sus finanzas. La parte financiera creo que no me queda la menor duda que la va a conseguir, pues si vivió 6 años fuera del presupuesto, haciendo política, con donaciones, con donativos. Entonces, mi único asunto pero es... no tenía la obligación de rendir me queda cuentas, y claro ahora que sí. me queda claro que no puede gustar, pero otra cosa es que no lo pueda lograr. Y yo creo, y además creo que el sistema electoral mexicano está diseñado para que pueda haber todo tipo de participaciones, incluyendo la que más nos cuesta trabajo Que te den aceptar. una medicina Muy para bien. la alergia. Pues así termina una emisión más de Círculo de Ideas. Muchas gracias a nuestros panelistas, gracias a ustedes en casa. Les pido que nos acompañen el próximo domingo a las 21 horas aquí por Cadena 3. Y que no te vaya a dar rasco. Así. Entérate de los últimos acontecimientos de México y el mundo en Cadena 3 Noticias. Síguenos en Facebook como Cadena 3, en Twitter como @Cadena 3-MX y suscríbete a nuestro canal de YouTube Cadena 3 Noticias e infórmate de los videos que a ti te interesan. ¿Quieres ver más? Te recomendamos estos videos.